Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Hoxe imos facer un percorrido polas diferentes actividades que fixeron algúns colexios da cidade para festexar o Día da Paz. Comezamos polo Santo Ángel, onde celebraron esta xornada con música e a lectura dun manifesto. Hoy, 30 de enero, nos reunimos en este acto para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Respetar todas las vidas, rechazar la violencia, liberar nuestra generosidad, escuchar para comprender, preservar el planeta y reinventar la solidaridad. Si cada uno de nosotros o nosotras hacemos algo por las personas que tenemos cerca, como si ves a un compañero solo en el recreo, pues vas a preguntarle qué le pasa y vas a jugar con él. Si todos hacemos algo por los demás, mejoraremos poco a poco el mundo y seremos una gran familia. ¿Cómo se sienten las mujeres maltratadas, la gente que sufre pérdidas, las personas que sufren bullying, los marginados y los pobres, la gente que está en guerra? ¿Cómo se siente la gente a la que juzgan por su color de piel? Muchos de nosotros no hemos pasado por estas situaciones, pero ponte en el lugar de gente que está pasando por esto. Quizá tengamos distinto color de piel, pero todos los corazones laten hacia un mismo horizonte, la paz. Eres igual que tú, igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú, igual que un río. Ola, chamome Nicolás, esta miña compañeira Sara, estamos aquí no Colexio Santo Ángel celebrando o Día da Paz e o celebramos baixando todo o colexio e facemos un acto de inicio e despois un baile no que bailan os nosos compañeiros representando este día conmemorativo co obxectivo de que todos levémonos ben e vivamos nesa unidade. Como dice nuestro lema, es tiempo de salir, salgamos a hacer la paz. Podemos decir todos, ¡viva la paz! ¡Viva la paz! O obxectivo deste día é irradiar esa desigualdade, a verdade é que sí que siga habéndoa, pois acabar con ela, sí. Decoramos o colexio con moitas olas representando un mar, xa que pois, no mar hai moitas diversidades de especies e pois, representando iso. Logo tamén, ao largo da mañá, facemos moitas actividades e xa está, todos unidos nun día así conmemorativo. Mares igual que tú. A música foi tamén a protagonista do Colexio Albino Núñez, onde se divertiron un montón e reclamaron o fin da violencia.
¡Imos! A ver, ¿todo el mundo está preparado? Sí. Veña, esa enerxía. Atención, todo. Iris, ¿estás preparada? ¿Vais a ir? Genial. Veña, atentas y atentos que comenzamos en 3, 2, 1, ahí va. Van blancas e cara negra, teño uns peitos vermellos, teño sentimentos novos, ai, teño sentimentos vellos. Más negros e cara branca, teño o meu peito cheo de gustos e de sorrisos, de apertas que van no vento, porque ti es o meu amigo, porque non le vamos a ver, porque ti es o meu amigo, distinto me igual a ver, porque ti es a miña amiga, porque non le vamos a ver, porque ti es a miña amiga, distinta me igual a ver. Moi ben, Iris, agora imos dar un paseo por aquí para que nos son ben. No, mellor que do outro lado, que teño unha idea mellor. A de 3, congelación, seremos capaces. A de 3, congelación. Imos alá, se preparamos. 1, 2, 3. Eu non quero ver fronteiras, sempre me poño a pensar en deixar a xanela aberta, así pode entrar o ar. Pintar o vento de cores, deixar as palabras medrar, sentar máis razoamentos e así poder cantar. E continuamos o noso percorrido en Salesianos, onde tiveron un montón de actividades para berrar xuntos pola paz.
E tamén no Manuel Sueiro uniron as súas voces para cantar xuntos pola paz neste videoclip tan chulo que nos envían. Imos facer unha pequeniña pausa e agora mesmo voltamos con moito máis Xornal Escolar.